Hola a todas y todos. Bueno, esta psicoeducación trata de inteligencia emocional. Por lo tanto, primero hablamos un poquito de qué son las emociones. La palabra emoción viene del latín ex motus, significa agitación, movimiento. Es nuestro motor psíquico, es una reacción-respuesta, es una variación del ánimo profunda pero efímera, con connotación somática, es decir, pasa al cuerpo. La crea la mente en un sector del cerebro que se llama cerebro límbico, pero pasa al cuerpo. La mente no la siente el cuerpo. Esta agitación, este movimiento, este proceso psicofisiológico tiene tres variables. Una es la experiencia subjetiva, que está relacionado con nuestras creencias, nuestro carácter, temperamento, nuestra historia, nuestra biología, nuestra biografía. Y una variable que es la respuesta fisiológica, que es la respuesta interna, lo que siente el cuerpo. La otra variable es la respuesta externa, que es la conducta. Las emociones son señales, nos traen un mensaje. Es importante aprender a conocerlos, aprender a qué nos quieren decir esa emoción, a cada uno. No son ni buenas ni malas, son agradables o desagradables. Por lo general, un pensamiento distorsionado va a generar una emoción desagradable y una conducta, por lo tanto, desadaptativa. La tríada pensamiento, emoción, conducta que interactúan incidiendo una sobre otra. Y si modifico una, se modifican las otras dos. Hay emociones básicas o primarias que son las que comunes a todas las civilizaciones. En la red trabaja con 5 emociones básicas o primarias. La alegría, que es la sensación placentera, la tristeza, que es la sensación de angustia, de pena, por lo general por la pérdida, asociada a una pérdida, la de miedo, que es la alarma ante un peligro que puede ser real o imaginario, y las respuestas son huida o lucha. La ira, que se percibe como una amenaza, pero siempre va acompañado de una sensación de injusticia. Y siempre la ira trae además otras emociones acompañándola también. Y el asco, que es una sensación desagradable, de la cual la respuesta por lo general es alejarnos de eso, ¿no? Desagradable. Las secundarias son las que provienen de una primaria y por lo general son sociales, están relacionadas con lo cultural, ¿no? Por ejemplo, nos dio miedo y tuvimos vergüenza de sentir miedo, ¿no? Es más cultural. Bueno, pasamos ahora a la inteligencia emocional. Para ubicarnos en el tiempo, decimos que en 1983 se habla de inteligencias múltiples. En el 85 se hace un estudio sobre las emociones. En 1990 recién se habla por primera vez de inteligencia emocional. Y Daniel Goleman, que es un psicólogo estadounidense, en 1995 publica su libro Inteligencia emocional y la define como la capacidad para conocer y reconocer nuestras emociones, las de los demás, la capacidad de manejar nuestras emociones, de crear nuestras motivaciones y de poder manejar adecuadamente nuestras relaciones. Él la organiza, la inteligencia emocional, la organiza en 5 capacidades. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros desarrollamos esas 5 capacidades, estamos camino a desarrollar una inteligencia emocional. La primera capacidad dice que es conocer las emociones y los sentimientos. La segunda es aprender a reconocer nuestras emociones y sentimientos. La tercera es aprender a manejar nuestras emociones y sentimientos. La cuarta es aprender a crear nuestras propias motivaciones. Estas 4 son personales, están relacionadas con uno mismo. Y la quinta, que es la social, es aprender a gestionar nuestras relaciones, a gerenciar nuestras relaciones sería. Y Daniel Goleman dice que el mayor esfuerzo que podemos hacer para aprender a relacionarnos emocionalmente con los demás
es primero aprender a relacionarnos emocionalmente con nosotros mismos. Es el conócete a ti mismo, esa conversación interna para poder después desarrollar lo otro. Entonces él dice que hay 5 componentes en la inteligencia emocional. La inteligencia emocional tiene 5 componentes. El primero es el autoconocimiento. ¿Qué sería el autoconocimiento? Sería aprender a conocer y reconocer nuestras propias emociones. Aprender a descifrar qué nos dice esa señal, qué está sintiendo nuestro cuerpo y aprender a conversar con eso. ¿Qué sería? Dejarlas pasar a nuestras emociones, presentarnos, sentarnos a conversar con ella para recibir la información que nos traen, aprender de uno mismo, ¿no? Aprender por qué tenemos más tendencia a ciertas emociones que otras. Para este paso es muy importante aceptar que estoy sintiendo tal emoción, porque si no la acepto, la estoy negando, por lo tanto, pasa a ser emociones atrapadas, porque no la puedo transformar, no puedo hacer nada con ella. Ellas pasan a gerenciarnos y no nosotros a ellas. Ese es el tema. Entonces es importante aceptar, por ejemplo, que estoy triste, para poder después modificar eso. Alfabetizarlas, ¿no? Ponerles un nombre para poder gerenciarlas, conocerlas, saber el mensaje que nos están trayendo. Es importantísimo. El segundo paso es la autorregulación. Autorregulación es la capacidad de poder manejar las emociones, es el autocontrol, ¿no es cierto? Para eso tenemos que saber identificarlas en nosotros para poder manejarlas. Y para este paso es muy importante seguir ciertos pasos, digamos, para lograr la autorregulación. Que uno es identificarla. Primero es identificarla. Después, demorar la respuesta. Observarnos internamente. Alfabetizar el impulso ese, ¿no?, de la emoción. Revisar qué creencia subyace sobre esa emoción, porque es una creencia en nuestro pensamiento que ha generado esa emoción. Y luego es desafiar esa creencia, cuestionarla, llevarla a la razón, ¿no? Y ahí, lógicamente, voy a poder tener otra respuesta, va a haber un cambio de óptica, va a bajar la intensidad de la emoción. Cuando yo la cuestiono, cuando yo paso a esa reestructuración cognitiva, cuestionando ese pensamiento, esa distorsión. Por lo tanto, modificando ese esquema de creencias. El otro paso, el tercero, es la motivación. La motivación sería las metas, los logros que uno desea llegar a obtener. A veces son de largo alcance, entonces es importante permitirnos o ponernos metas cortas, potables, probables. Entender que si no se logra algo es mismo dentro del proceso hacia donde voy a ese logro que quiero. Para ello es importante crearnos una disciplina sin perder el objetivo principal a donde quiero llegar y entender que esos pasos están dentro de ese proceso. Esa disciplina en el sentido de decir, bueno, estoy haciendo esto, pero no pierdo mi objetivo, no pierdo lo principal. No salirme, la disciplina en cuanto a no salirse de perder el logro, ¿no? De perder el objetivo. El cuarto paso es la empatía. La empatía es reconocer el comportamiento, lo que siente la otra persona, ponernos en el zapato del otro, como decimos comúnmente, ¿no? De las emociones. Entenderlos a los demás, comprenderlos, esto es fundamental para respetar al otro
Y en la medida en que nosotros trabajamos sobre nosotros mismos, sobre nuestras emociones, y nos aceptamos, nos comprendemos, nos permitimos y las llevamos a un plano también racional y las modificamos, vamos a poder empatizar mejor con el otro, vamos a poder desarrollar más la empatía, que es tan importante para el paso siguiente de la inteligencia emocional, que es el quinto, que es el social, que está relacionado con las habilidades sociales o las relaciones interpersonales, que es la capacidad de relacionarnos de la mejor manera con los demás, de crear vínculos estables, valederos, saludables. Para esto es muy importante desarrollar en uno e incorporar en uno la asertividad, porque la asertividad nos permite comunicarnos con el otro desde nuestra honestidad emocional, en forma clara, directa y respetuosa hacia el otro, por lo tanto. Entonces vamos a poder estar menos tensionados y poder relacionarnos y vincularnos mucho mejor con los demás. Es muy importante la asertividad, es muy importante la valoración de nuestros apegos, cómo manejamos, ¿no? Nuestros apegos. Por supuesto, la autoestima es fundamental. La asertividad ayuda también para mejorar nuestra autoestima, ¿no? Para lograr una autoestima más adecuada, más saludable, para aprender a aceptarnos, valorar respetar nuestros derechos, por lo tanto los de los demás. Y vemos que todo esto está relacionado para una buena creación de vínculos, ¿no es cierto? Más sólidos, más sanos, como dijimos. Bueno, espero que les haya sido clara y que sirva fundamentalmente. Y vemos con esto que la inteligencia emocional la podemos desarrollar indagando en estas capacidades que tenemos y desarrollándolas, potenciándolas y lograr esta forma inteligente de estar con nuestras emociones, de convivir con ellas, para que nos permitan una vida plena, una vida más saludable, más armoniosa, que sería también lograr, a través de la inteligencia emocional, sería lograr un equilibrio, una armonía en esas 6 dimensiones que somos nosotros, ¿no? Bueno, un abrazo para todos.